Ahora veremos el tema de la ley de Gauss para el magnetismo. Así que primero conoceremos cuál es la función de la ley de Gauss. Y pues como una forma de contabilizar el número de líneas de campo magnético que atraviesan un área determinada, Carl Friedrich Gauss introdujo la noción de lo que conocemos como flujo magnético y lo definió como el producto del módulo de la intensidad del campo magnético por el área. Entonces el flujo magnético lo representamos con la letra griega Φ mayúscula y esto será igual a la magnitud del campo magnético representada por una B mayúscula y esto se multiplicará por el área de la superficie, la cual será representada por una letra A mayúscula, y la magnitud del campo magnético estará representada por la unidad Tesla y el área de la superficie en metros cuadrados. Entonces el flujo del campo magnético se medirá en teslas por metros cuadrados y a esta unidad se le denominará Weber. Ahora debemos conocer que la fórmula que hemos dicho anteriormente no siempre será representada de esta forma, pues cuando la superficie es perpendicular al campo magnético, es decir, que cuando el flujo sea máximo, esta será representada únicamente con que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área. Pero cuando esto no sea así, es decir, cuando la superficie no sea perpendicular al campo magnético, es decir, que exista un ángulo que forme un vector entre el campo magnético y la superficie, cuando esto suceda, la fórmula será igual a que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área de la superficie multiplicado por el seno de ese mismo ángulo que genera el vector entre el campo magnético y la superficie. Ahora debemos conocer que existen tres situaciones de cómo puede presentarse el flujo magnético. Una de ellas es la que hemos visto al principio y es cuando el flujo es máximo. Y esto sucede cuando todas las líneas de campo atraviesan la superficie. Y pues como ya lo dijimos, esto pasa cuando la superficie es perpendicular al campo magnético, pues se crea un ángulo de 90 grados y esto hace que seno de 90 sea igual a 1 y esto, el seno del ángulo, ya no tenga que agregarse a la fórmula. Ahora la otra situación es cuando el flujo es nulo y esto pasa cuando no hay líneas de campo que atraviesen la superficie. Y esto quiere decir que la superficie es paralela al campo magnético, es decir que el ángulo es 0 y pues seno del ángulo se vuelve igual a 0 y al multiplicarse por las otras dos unidades el flujo se vuelve 0. Y la otra situación es cuando no ocurre ninguna de las anteriores, es decir que existe un ángulo el cual tiene un valor que no es ni 0 ni 90. En este caso se aplicará la fórmula que vimos de el flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el seno del ángulo. Ahora pasaremos a realizar un pequeño ejercicio sobre la ley de Gauss. El ejercicio dice: ¿cuál es el flujo magnético generado por una intensidad de campo magnético de 0.05 teslas que atraviesa una superficie de 2.5 exponencial de menos 4 metros cuadrados y forma un ángulo de 20 grados con la dirección de campo? Ahora aquí podemos ver que no se cumple ni que el flujo sea máximo o sea nulo, ya que tenemos una magnitud que no es ni igual a 90 ni igual a 0 grados. Tenemos un ángulo que es de 20 grados. Y ahora tenemos que asegurarnos de que todos los valores estén en la misma unidad de medida, es decir que si aquí fuesen centímetros cuadrados tendríamos que hacer la conversión a metros cuadrados, pero como lo tenemos tal cual, pasamos a utilizar esta fórmula y pasamos a sustituir. Ahora que hemos sustituido, pasamos a ingresar estos valores dentro de nuestra calculadora y obtener el valor del flujo magnético. Así que pasaremos a ingresar los valores. Ahora hemos ingresado los valores dentro de nuestra calculadora. Tenemos que asegurarnos que queden de esta forma el campo magnético al principio, luego ponemos el área de esta manera y pondremos seno de 20 y pues le daremos en igual y aquí obtendremos nuestra respuesta. Ahora ustedes pueden aproximar al decimal que ustedes prefieran, en este caso yo al primero. Y pues aproximando obtengo que el valor del flujo magnético es igual a 4.3 exponencial de menos 6 Weber. Así obtenemos la respuesta de este ejercicio.
Ahora, en caso de que la superficie sea perpendicular al campo magnético, entonces en este caso pues no hay un valor de un ángulo, por lo cual utilizaremos solamente esta fórmula, ya que sabemos que el ángulo es igual a 90 grados y esto seno del ángulo es igual a 1. Así que pues podemos ver que el área es igual a 0.015 metros cuadrados y el campo magnético es igual a 0.25 teslas. Así que solo pasamos a sustituir en esta área. Ahora que hemos pasado a sustituir los valores en esta parte, de aquí hacia esta fórmula, pasaremos a ingresarlo en nuestra calculadora. Ahora yo ya lo he ingresado y pues tenemos que el campo magnético, que es igual a 0.25 por el valor del área, que es igual a 0.015. Pues presionaremos igual y tenemos que el campo magnético es igual a 3.75 exponencial de menos 3 Weber. Lo pasaremos a responder en esta parte de la página. Y pues aproximando el valor tenemos que el flujo magnético es igual a 3.8 exponencial de menos 3 Weber. Ahora para el caso del flujo, cuando este es nulo, pues solo debemos saber de que cuando la superficie sea paralela al campo magnético, automáticamente todo el flujo magnético será igual a 0. Eso ha sido todo por el momento en nuestra clase de la ley de Gauss. Para seguir explicando con mayor amplitud este tema, dale like y suscríbete.